Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos chismosos y amantes del drama? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino del entretenimiento. Prepárense para el chismecito, las especulaciones y por supuesto, el análisis exhaustivo que tanto les gusta. Y es que hoy, amigos, vamos a desentrañar los misterios que rodean a una de las parejas más mediáticas del momento, Serkan y Özge. Sí, lo han oído bien. Los reyes del cotilleo, la pareja que nos hacía suspirar con sus miradas cómplices, que nos robaba sonrisas con sus fotos en redes sociales, y que, bueno, parece que ahora nos está dejando con el corazón un poquito, pero muy poquito roto. Ruptura a la vista. Crisis sentimental. ¿Estrategia publicitaria? Las preguntas son muchas y las respuestas, bueno, aún no las tenemos todas. Pero no se preocupen porque aquí en mi canal no nos quedamos con las ganas. Vamos a bucear a fondo, a investigar cada detalle, a analizar cada rumor y por supuesto, a compartir nuestras opiniones y especulaciones. Ya sé, el título lo dice todo, ¿verdad? Serkan y Özge, el final de una historia de amor. Drama asegurado. Pero no se vayan todavía porque la historia, como toda buena telenovela turca, es mucho más compleja de lo que parece. Tiene giros inesperados, personajes secundarios con secretos, y por supuesto, mucho chisme. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cada pieza del rompecabezas. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos en el canal, o si ya son viejos lobos de mar del cotilleo, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto, el análisis más detallado de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Y ahora sí, comencemos con el análisis. Asterisco el rumor que encendió la chispa asterisco. Todo empezó como suele suceder en estos casos, con un run. Un murmullo sutil, una sombra de duda que se coló en las redes sociales, el territorio sagrado de los fans más avispados y curiosos. Estos detectives de la farándula comenzaron a notar algo extraño, algo que no encajaba en el idilio perfecto que nos presentaban Serkan y Özge. ¿Qué era? Pues, en primer lugar, una disminución en las interacciones. Antes las publicaciones de ambos estaban repletas de me gusta, comentarios cariñosos, emojis de corazones y declaraciones de amor virtual. Era un festín para la vista, una demostración pública de su amor y complicidad. Pero de repente el flujo de cariño se redujo. Los me gusta tardaban más en aparecer, los comentarios eran menos frecuentes, y las fotos juntos se volvieron más escasas. Esta sutil disminución en la actividad social fue la primera señal de alarma. Los fans, con su instinto agudo y su afán por la especulación, no tardaron en encender las alertas. Algo pasa, susurraban en los foros de discusión y en los grupos de fanáticos. No es normal que dejen de interactuar así de repente. La segunda señal, y no menos importante, fue la falta de contenido compartido. Antes Serkan y Özge solían publicar fotos juntos compartiendo momentos de su vida cotidiana, ya sea en el trabajo, de vacaciones, o simplemente disfrutando de su tiempo libre. Era una forma de mantener a sus seguidores al tanto de su relación y de alimentar el cariño de sus fans. Pero de repente, la avalancha de fotos conjuntas se detuvo. Los fans comenzaron a notar que las publicaciones de ambos se centraban más en su trabajo, en sus proyectos individuales, y que los momentos compartidos eran cada vez menos frecuentes. Cuando las señales se cruzan y las alarmas se encienden, las teorías y las especulaciones florecen como malas hierbas en un jardín descuidado. Los foros de discusión se convirtieron en un hervidero de conjeturas, cada una más elaborada que la anterior. Algunas de las teorías más comunes fueron: asterisco, están en crisis, pero lo niegan, la teoría más plausible. Sugería que la pareja estaba atravesando un momento difícil, pero que por razones personales o profesionales, habían decidido mantenerlo en secreto. Asterisco, ya no se soportan, pero tienen contratos que cumplir, una teoría más pesimista, que insinuaba que la relación estaba completamente rota, pero que ambos actores estaban obligados a mantener una fachada por compromisos laborales.
Asterisco asterisco asterisco, están preparando una sorpresa, un nuevo proyecto juntos, asterisco asterisco, una teoría optimista, que sugería que la falta de interacción y de fotos conjuntas era parte de una estrategia para mantener el misterio y generar expectación para un futuro proyecto en común. Asterisco asterisco asterisco, uno de los dos está involucrado con alguien más, asterisco asterisco, la teoría más dramática y escandalosa, que insinuaba la posibilidad de una infidelidad y el consecuente fin de la relación. La prensa del corazón, siempre ávida de primicias y de noticias jugosas, no tardó en sumarse a la fiesta. Los tabloides, con sus titulares llamativos y sus fotos borrosas de supuestos encuentros separados, comenzaron a publicar artículos y reportes sobre la supuesta crisis entre Serkan y Özge. Asterisco asterisco, la prensa del corazón y sus fuentes confiables, asterisco asterisco. Los tabloides, con su olfato para el drama y su sed de exclusivas, se lanzaron a la caza de información. Comenzaron a publicar artículos con títulos impactantes como asterisco, Serkan y Özge, ¿el fin del cuento de hadas? Asterisco, crisis en el paraíso. Las fotos que lo demuestran. Asterisco, la pareja del momento al borde del abismo. Los artículos, por lo general, presentaban fotos borrosas de Serkan y Özge en situaciones separadas, ya sea entrando y saliendo de sus casas, o en eventos públicos donde no se les veía juntos. Las fotos, a menudo tomadas por paparazzi con teleobjetivos, no eran precisamente de la mejor calidad, pero cumplían su función, generar la sensación de misterio y de intriga. Además de las fotos, los tabloides recurrieron a un recurso muy utilizado, las fuentes anónimas. Estas fuentes, supuestamente cercanas a la pareja, filtraban información confidencial sobre el estado de la relación. Las citas de estas fuentes, por supuesto, eran presentadas con un tono de misterio y de credibilidad, a pesar de que en la mayoría de los casos, no se podía verificar su veracidad. Algunas de las citas más comunes que se atribuían a estas fuentes confiables eran: asterisco, la relación está en un punto crítico, no saben si podrán superarlo. Asterisco, hay mucha tensión entre ellos, no se hablan como antes. Asterisco, están intentando salvar la relación, pero es muy difícil. Asterisco, hay muchos celos, la confianza se ha roto. Los medios, siempre ávidos de generar controversia y de atraer lectores, también comenzaron a especular sobre las posibles razones de la supuesta ruptura. Las posibilidades eran infinitas, y cada día surgía una nueva teoría más descabellada que la anterior. Algunas de las teorías más populares fueron: asterisco asterisco asterisco, incompatibilidad de agendas, asterisco asterisco, tanto Serkan como Özge son actores muy solicitados, con proyectos en curso y contratos que cumplir. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, y la falta de tiempo libre podían estar afectando la relación. Asterisco asterisco asterisco, diferencias creativas, asterisco asterisco, es común que las parejas que trabajan en la misma industria tengan diferentes perspectivas sobre sus carreras, sus proyectos y sus ambiciones. Estas diferencias podían generar roces y conflictos. Asterisco asterisco asterisco, celos, asterisco asterisco, en el mundo del espectáculo, la tentación está a la vuelta de la esquina, y los rumores de infidelidad son algo habitual. Los celos, ya sea por proyectos profesionales o por otras personas, podían estar afectando la relación. Asterisco asterisco asterisco, problemas personales, asterisco asterisco, la pareja podía estar enfrentando problemas personales o familiares que estaban afectando su relación. Estos problemas podían ser muy diversos, desde problemas de salud hasta conflictos con sus familias. Asterisco asterisco asterisco, estrategia publicitaria, asterisco asterisco, la ruptura podía ser una estrategia de marketing, una forma de generar más atención sobre sus carreras. En el mundo del espectáculo, las polémicas, los rumores y los dramas suelen ser muy efectivos para aumentar la popularidad de una persona. La prensa del corazón, con su afán por el sensacionalismo, no dudó en exagerar la situación y en alimentar los rumores. Los tabloides, con su capacidad de amplificar los rumores, convirtieron una simple disminución de la actividad en redes sociales en una crisis sentimental de proporciones épicas. Asterisco asterisco, la verdad en la sombra, ¿qué hay de cierto? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Serkan y Özge han terminado? ¿O es todo una estrategia publicitaria, un montaje para generar más atención y, en definitiva, más dinero? La verdad, como siempre, está en algún lugar entre el rumor y la confirmación. Y para llegar a ella, hemos estado investigando, analizando y recopilando información de diferentes fuentes, tanto oficiales como extraoficiales.
Hemos revisado sus redes sociales, hemos seguido los movimientos de sus representantes, y hemos estado atentos a las declaraciones de los protagonistas. Hemos analizado los gestos, los silencios y las miradas de ambos actores. Hemos escudriñado cada detalle, cada pista, cada rumor. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, podemos compartir nuestras conclusiones. Lo primero que hay que destacar es que hasta el momento ni Serkan ni Özge han confirmado, ni desmentido, la ruptura. Silencio absoluto. Y ese silencio, amigos, es tan elocuente como cualquier declaración. En el mundo del espectáculo, cuando hay algo que ocultar, el silencio es la mejor estrategia. Evita generar más controversia, evita alimentar los rumores y, sobre todo, evita tener que dar explicaciones. ¿Pero por qué ese silencio? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? El silencio puede tener varias interpretaciones. ***** protección de su privacidad **** podrían estar intentando proteger su privacidad y no querer exponer su vida personal a la opinión pública. ***** negociación de contratos **** podrían estar negociando contratos y no querer afectar su imagen pública antes de cerrar acuerdos. Estrategia publicitaria podrían estar utilizando el silencio para generar expectación y para dar a conocer un nuevo proyecto. Verdadera crisis podrían estar en un momento delicado de su relación y no estar preparados para hablar sobre ello. Analicemos un poco más a fondo lo que sí sabemos. 1. La disminución de la actividad en redes sociales como ya mencionamos, la actividad en redes sociales entre ellos ha disminuido notablemente. Antes era común ver fotos juntos, comentarios cariñosos, me gusta constantes. Ahora prácticamente nada. Y eso es algo que no podemos ignorar. 2. Los reportes de los medios turcos los medios turcos, siempre muy bien informados sobre la vida de las celebridades locales, han publicado artículos y reportes que sugieren que la relación no está en su mejor momento. Aunque no hay confirmaciones oficiales, las fuentes periodísticas suelen ser bastante confiables. 3. Las apariciones públicas separadas las últimas apariciones públicas de Serkan y Özge han sido separadas. No se han dejado ver juntos en eventos, estrenos o fiestas. Y eso, en un mundo donde las parejas de famosos se exhiben constantemente, es un dato significativo. 4. El lenguaje corporal hemos analizado las fotos y vídeos de Serkan y Özge, prestando especial atención a su lenguaje corporal. Los gestos, las miradas, las sonrisas. Todo habla. Y hemos notado que en las últimas apariciones públicas, ambos parecen distantes, menos cercanos, menos cómplices. Estos son los hechos, las pruebas, los indicios. ¿Pero qué significan? ¿Qué podemos deducir de ellos? La verdad, como siempre, es compleja. Pero podemos hacer algunas conjeturas. Probabilidad de crisis la probabilidad de que estén atravesando una crisis sentimental es alta. La disminución de la actividad en redes sociales, los reportes de los medios y las apariciones públicas separadas son señales claras de que algo está pasando. Posibilidad de ruptura la posibilidad de una ruptura definitiva no se puede descartar. El silencio de ambos actores, el distanciamiento en las redes sociales y el lenguaje corporal sugieren que la situación podría ser irreversible. Estrategia de marketing, emoticono besos, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Incertidumbre la incertidumbre es la única certeza. No sabemos qué está pasando realmente. Solo podemos especular y esperar a que la verdad salga a la luz. Las posibles razones. Un laberinto de especulaciones Ahora bien, ¿cuáles son las posibles razones de esta supuesta ruptura? Como mencionamos antes, las especulaciones son muchas. Algunas de las más comunes son 1. Incompatibilidad de agendas tanto Serkan como Özge son actores muy solicitados, con proyectos en curso y contratos que cumplir. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, y la falta de tiempo libre pueden ser un factor importante en el desgaste de una relación.
Trabajar en el mismo campo, aunque puede fortalecer el vínculo, también puede generar competencia, celos profesionales y una presión constante por destacar. 2. Diferencias creativas. Es común que las parejas que trabajan en la misma industria tengan diferentes perspectivas sobre sus carreras, sus proyectos y sus ambiciones. Estas diferencias pueden generar roces y conflictos. En el caso de Serkan y Ozge podría haber desacuerdos sobre qué tipo de proyectos aceptar, cómo manejar sus carreras o qué tipo de imagen pública proyectar. 3. Celos. En el mundo del espectáculo, la tentación está a la vuelta de la esquina, y los rumores de infidelidad son algo habitual. Los celos, ya sea por proyectos profesionales o por otras personas, pueden estar afectando la relación. La fama y el éxito pueden generar inseguridades y desconfianza. 4. Problemas personales. La pareja puede estar enfrentando problemas personales o familiares que están afectando su relación. Estos problemas pueden ser muy diversos, desde problemas de salud hasta conflictos con sus familias. La presión del mundo del espectáculo puede agravar estos problemas y dificultar la resolución de conflictos. 5. Estrategia de marketing. La ruptura puede ser una estrategia de marketing, una forma de generar más atención sobre sus carreras. En el mundo del espectáculo, las polémicas, los rumores y los dramas suelen ser muy efectivos para aumentar la popularidad de una persona. Este tipo de estrategias pueden ser muy efectivas, pero también pueden ser arriesgadas y generar reacciones negativas por parte de los fans. Pero, ¿hay algo más? ¿Podría ser que haya otros factores en juego? Algunas teorías más rebuscadas sugieren. Problemas con sus familias. La influencia de las familias en las relaciones sentimentales de los famosos es a menudo subestimada. Podría haber conflictos con las familias de Serkan o Ozge, que estén afectando la relación. Intervención de agentes. Los agentes de Serkan y Ozge podrían estar influyendo en su relación. Podrían estar aconsejándoles que terminen la relación por motivos profesionales, o que mantengan la fachada para generar más expectación. Acuerdo de confidencialidad. Podría haber un acuerdo de confidencialidad entre Serkan y Ozge, que les impide hablar sobre su relación. Envidia de otros. Los celos y la envidia son comunes en el mundo del espectáculo. Podría haber otras personas que están intentando sabotear la relación de Serkan y Ozge. Un nuevo amor. Aunque poco probable, no podemos descartar la posibilidad de que uno de los dos haya encontrado un nuevo amor. El futuro de Serkan y Ozge, ¿qué podemos esperar? Sea cual sea la razón, lo que sí es evidente es que algo está pasando. La atmósfera entre Serkan y Ozge ha cambiado, y los rumores de ruptura son cada vez más fuertes. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se desarrollará esta historia? Lo más probable es que sigamos viendo silencio por parte de los protagonistas. No van a confirmar ni desmentir nada, al menos por ahora. Pero tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Quizás en una entrevista, quizás en una foto, quizás en un comunicado oficial. Quizás la verdad nunca se revele por completo, y solo queden especulaciones y rumores. ¿Pero qué podemos esperar a corto plazo? Más silencio. Lo más probable es que sigan guardando silencio. No van a confirmar ni desmentir nada, al menos por un tiempo. Apariciones públicas separadas. Es probable que sigan apareciendo en eventos públicos por separado. Proyectos individuales. Es probable que se centren en sus proyectos individuales, en sus carreras. Más especulaciones. Los rumores y las especulaciones seguirán aumentando. Rumores de un nuevo amor. No nos sorprendería que comenzaran a circular rumores sobre nuevos romances. ¿Qué podemos esperar a largo plazo? Confirmación o desmentido. Tarde o temprano, podrían confirmar o desmentir la ruptura. Entrevistas y declaraciones. Podrían dar entrevistas y hacer declaraciones sobre su relación. Nuevos proyectos. Podrían trabajar juntos en nuevos proyectos, o tomar caminos separados.
Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco podrían encontrar nuevos amores. Asterisco 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 olvidar el pasado asterisco asterisco eventualmente, los fans y los medios dejarán de hablar de su relación, y pasarán a otra cosa. Asterisco asterisco en conclusión, un drama con final abierto asterisco asterisco. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de ruptura entre Serkan y Özge. Hemos analizado los hechos, hemos repasado las especulaciones y hemos debatido sobre las posibles razones de esta supuesta separación. Hemos visto que hay mucha incertidumbre, mucho silencio y muchas preguntas sin respuesta. Pero también hemos visto que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde mucho. Hemos explorado los rumores, los reportes de los medios, la disminución de la actividad en redes sociales, el lenguaje corporal, y las posibles razones que podrían haber llevado a esta supuesta ruptura. Desde la incompatibilidad de agendas, las diferencias creativas, los celos, los problemas personales, hasta la posibilidad de una estrategia de marketing, hemos analizado cada escenario. La conclusión por ahora es clara, no hay una respuesta definitiva. La situación es incierta y el futuro de Serkan y Özge es un misterio. Solo el tiempo dirá qué pasó realmente y si esta historia de amor tuvo un final feliz o un final triste. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan y Özge han roto? ¿O creen que todo es un montaje? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que cada uno seguirá su camino? Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, para discutir, para especular y sobre todo, para divertirnos. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún vídeo sobre el mundo del espectáculo, el cine, las series y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ver este vídeo, por escucharme y por compartir conmigo este chisme. Espero que les haya gustado el análisis, y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el chisme nunca duerme.